Muy bien. Perfecto, muy amable. Bueno, hemos coordinado esta reunión justamente a pedido de nuestros colegas de la Argentina, ¿cierto? Patricia y Víctor, quienes tienen la intención de poder ellos iniciar este camino de la instalación de Dolquá, primero en el hospital italiano, pero a partir de la experiencia que ellos tengan, la disposición de ellos y la definición es que quieren ser en el fondo un poco replicadores de lo que estamos haciendo nosotros desde la Universidad de Tarapacá, acá en Chile, ellos poderlo hacer en la Argentina. Y en ese contexto hicimos un primer acercamiento justamente entre Patricia y Nemorino Riquelme, nuestro colega de Chile del Hospital Roberto del Río, pero lamentablemente la conversación no fue todo lo explícita que Patricia pudiera haber esperado, porque además hemos tenido, como ya muchos lo sabemos, varios inconvenientes para instalar de manera fluida Dolquac en Chile. Y después también le voy a dar la palabra justamente a Mauricio, que él estuvo la semana pasada en Santiago, para que nos pueda contar la experiencia. Así que sin más preámbulos, mi querida Patricia, mi querido Víctor, les cedo la palabra para que ahí ustedes le puedan hacer las consultas que estimen conveniente a nuestros colegas de España. Así que, Patricia, por favor. Bueno, primero agradecerles a todos estar a estas altas horas en España y estas horas también acá en Chile y Argentina, para poder acercarnos a lo que es un poquito más el tema de la instalación de Dolquá, que nos generó, digamos, en un momento nosotros que estamos ya en camino, digamos, de poder casi hacerlo, lo único que nos falta en el hospital es el último permiso del comité, que ya lo estaríamos teniendo a fines de estas semanas. Y el tema que nos pasó con el resto, tanto en mi hospital como en el resto de los hospitales, fue el temor de no saber a dónde iban los datos de este software cuando empezamos a decir vamos a conectar a los equipos de ustedes y después esos datos van a estar procesados, van a estar en la parte siendo anónimos y después se va a procesar los datos y es como que les quedó un ruido muy grande y ahí dijeron no, hasta ahí llegamos. Entonces la idea es, también agradecer a Tomás Kenda, que es uno de los ingenieros que ya no está con nosotros en el hospital, pero se sumó al proyecto. La verdad que nos va a ayudar con toda esta parte técnica, con el tema de los equipos. Y justamente eso, tratar de sacar toda esta parte de qué es lo que necesitamos nosotros desde la parte de software de los equipos, para poder, cuando lleguemos al momento de instalar, tener toda la gente del hospital que necesitamos a disposición en el momento que nos conectemos, y más que nada también el proceso, cómo poder nosotros explicarles a las otras instituciones que el proceso, digamos, de anonimato de los datos es muy transparente, digamos, y en un momento como dije, ok, hasta acá llego, no puedo explicarle más, digo, voy a buscar más datos, y bueno, y acá los molestamos a todos junto con Víctor, quien también nos está ayudando a que todo funcione desde todas las áreas. Así que bueno, estamos aquí para ver cómo podemos hacer que se sientan seguros con este software y que lo puedan saber usar para también aplicar más rápido el tema de las dosis. Bueno, como decía Patricia, yo de alguna manera me estoy sumando a esto, no, si es ella la que ha comenzado todo esto ya hace mucho tiempo con ustedes. Yo ya hace tiempo que tengo contacto, pero la verdad que no trabajando específicamente en nada. Y la idea, bueno, es comenzar, y para eso, bueno, Patricia nos está guiando con todos ustedes para poder hacerlo. De modo que, bueno, estamos a disposición, creo, de ustedes, de todos, para que nos den esa mano, bibliografía, lo que sea, como para poder empezar a conocerlo. Y bueno, y con Tomás, de acuerdo a lo que decía Patricia, para la instalación. Yo en eso me ofrezco, no soy un hombre de la informática, pero bueno, hace mucho que estoy en esto, he programado mucho tiempo, he trabajado como instalador de algunos software de radioterapia, de modo que posiblemente pueda dar también una mano en eso. Y la otra mano que voy a pedir, si fuese posible, yo voy a estar por Madrid el mes que viene, seguramente entre el
quizá entre el 9 y el 20 de mayo. Si quizá fuese posible acercarme a alguna institución como para ver un poco el manejo, el funcionamiento y, bueno, y cualquier otra cosa que ustedes se puedan ofrecer a mostrarme como para empaparnos más en el tema. Y después tener con Patricia, por supuesto, argumentos para poder salir del hospital italiano y poder sumar todas las instituciones que podamos, tratando de sacarle los miedos que comentaba Patricia y, bueno, vender, entre comillas, un poco no digo necesidad, pero sí la tremenda utilidad que este software tendría para todos, ¿no? Muy bien. Si me permiten, para contextualizar, y ahí les doy la palabra, amigos míos desde Madrid, acá se arma una trilogía que es muy interesante desde el punto de vista de la pertinencia profesional, porque tenemos a Patricia, que ella es licenciada en bioimágenes, tenemos a Víctor, que él es físico médico, y por lo que entiendo, Tomás Kendall, él es ingeniero, ¿cierto, Tomás? Te saludamos. Hola, sí. Yo en realidad no soy ingeniero, no me terminé de recibir, pero yo estuve trabajando en Philips con la parte de geografía varios años, todo lo que es la parte de conectividad de ICOM, y actualmente estoy trabajando en IT, desarrollando un sistema de PACS con todo eso, así que realmente tengo tanto el conocimiento de DICOM a bajo nivel y mucho conocimiento del área de angiografía y, bueno, trabajé instalando equipos, así que conozco cuáles son las necesidades. Así Estupendo. que todo lo que es la parte relacionada a IT junto con lo que es la parte de angiografía, eso lo conozco y los puedo ayudar. Maravilloso, te agradecemos y te damos la bienvenida. Entonces, es para que tanto profesor José Miguel, José Ignacio, ustedes sepan de qué se trata esto y ustedes les doy la palabra para que podamos continuar con la reunión. Espera, pues antes de que José Miguel y José Ignacio os den detalles técnicos, yo voy a decir un poquito el contexto que preguntaba Patricia, que es importante. Sabéis que el proyecto PRIPAL está funcionando, es un proyecto internacional que ha promovido la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, que la OIEA también colabora con él, y que entonces se pretenden obtener una serie de datos de dosis que se imparten a pacientes en cardiología intervencionista en varios hospitales de Latinoamérica y el Caribe. Como manejar esos datos de forma manual, pues tiene riesgo de errores y además era bastante complicado, se hizo la Organización Mundial de la Salud un acuerdo con el Hospital San Carlos en Madrid en el área, en varias comunidades autónomas, pero concretamente en Madrid tenemos un software propio que se ha hecho por parte del hospital, del Servicio de Física Médica, pero que ahora está centralizado en la Consejería de Sanidad para muchos hospitales de Madrid que están conectados para procesar de forma automática los datos. Esa experiencia se le ofreció a la Organización Mundial de la Salud, se instaló el software en un servidor de la Universidad de Tarapacá y se propuso dentro del programa OPRIPAL que todos los centros que les interesara pudieran anonimizar los datos en el propio centro y después conectarse al servidor para mandar los datos al servidor en vez de mandar una fotocopia o los datos en formato Excel, de forma que el servidor lo que recibe son datos anónimos de los centros y los centros después, si se conectan, van a tener la opción de ver sus datos en forma gráfica, resumidos, ver cómo se procesan los datos, pero no podrán unos centros ver los datos de otros. Así estamos trabajando en Madrid. En Madrid hay varios hospitales conectados. Los hospitales podemos ver únicamente nuestros datos. Evidentemente, después se pueden manejar los datos de forma colectiva para obtener indicadores pues de calidad o cómo estamos trabajando de acuerdo con los niveles de referencia. Podemos acordar entre nosotros cuáles son las notificaciones o las alertas que dentro del sistema conviene que se tengan en cuenta, o bien para hacer algún seguimiento de un paciente, o bien para hacer, que siempre sería un seguimiento de un paciente codificado y el propio hospital recibiría o tendría la posibilidad de ver que hay una alerta y podría, por tanto, ver o analizar esos casos de dosis
que resulten un poquito más altos que los niveles de referencia, pero los datos siguen manejados con el detalle de los pacientes únicamente por los centros, y lo que se manda al servidor son datos anónimos. Se sabe el centro que los manda y a ese servidor y a los datos de cada centro únicamente pueden acceder los centros. Y lo que se pretendía era que hoy José Miguel y José Ignacio, que son los que están gestionando y los que han diseñado el software de Madrid y son los que de alguna forma tienen el contacto con las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid y han tenido la experiencia de orientar a todos los hospitales en la forma de conectarse y en la forma de manejar esos datos, que os pudieran dar más detalles, si queréis detalles de las garantías de la forma de anonimizar los datos y de la forma de gestionar los datos también. Está previsto que dentro de OPRIPAL, que el año pasado ya lo hicimos, pero que tengamos un seminario un webinario en el que podamos explicar pues las ventajas y la forma de manejar los datos, y aparte de la ventaja obvia de que no tendremos que mandar los datos de forma manual, sino que los datos llegarán de forma automática desde el PACS del hospital o desde el propio equipo, dependerá de cómo esté la conexión, llegarán a ese servidor en la Universidad de Tarapacá en Chile, y allí estarán todos los centros conectados, y los datos que manejará el programa OPRIPAL para la Organización Mundial de la Salud saldrán de ese servidor. Ahora todavía estamos en la etapa mixta en la que muchos de los datos se manejan de forma manual, pero lo que se intenta es que los hospitales que se conecten de forma automática, que ese proceso sea directamente con menos posibilidad de cometer errores, pero que se garantiza la confidencialidad. En Madrid ha sido así, lo han aceptado por parte de las autoridades sanitarias y de los hospitales, y después, en todo caso, José Ignacio, José Miguel os pueden dar un poco más de detalles de cuáles son las garantías de esa forma de anonimizar los datos. Muy amable, profesor. Le damos la palabra a José Miguel. Vale, perfecto. Gracias. Pues nada, yo os cuento. Lo primero, Víctor, que si estás por Madrid, encantados de recibirte en el Hospital Clínico. Ahí estamos José Ignacio y yo, y Eliseo. Estamos los tres, muchos días los tres, y la mayoría de los días te podemos atender en el periodo que has dicho. Si quieres, nos mandas un correo electrónico unos días antes o cuando sepas la fecha en la que podrías acercarte por el hospital, y quedamos ya para que veas el sistema allí funcionando. Sin duda, luego, sin duda si lo voy a quieres, al hacer, final, José Miguel, sin duda. pues nada, Víctor, Carlos, bueno, ya me imagino que como los tenéis en la convocatoria, pero os envía nuestros datos de contacto si quieres. Sí, por supuesto. Incluso pues nuestro teléfono y tal, para que cuando estés allí en Madrid podamos quedar y verlo. En cuanto a la instalación, a pesar de que bueno, nos está costando, es relativamente sencilla. El servidor está instalado, está funcionando en Tarapacá, y lo que tenemos que hacer en cada hospital, en cada sala que se quiera conectar, y aquí me alegro que nos haya contado Tomás su experiencia, porque nos viene fenomenal, es básicamente montar en un ordenador cualquiera, no hace falta ninguna configuración especial en el hospital, dentro del hospital, en la red del hospital donde se van a recoger los datos, donde se va a conectar la sala de angiografía. Es instalar un nodo DICON que hemos preparado, que ha preparado José Ignacio específicamente para este proyecto, que recibe los informes estructurados de la sala de angiología. Así que una vez que está listo y en funcionamiento y conectado a la red del hospital, con una IP del hospital, en fin, con el rango para que se puedan ver, etcétera, pues desde la sala de angiografía se configura el equipo para que a partir de ese momento empiece a enviar a ese ordenador todos los informes estructurados, que se envían automáticamente a cerrar el estudio. Los equipos Philips, eso es automático una vez configurado. Ese ordenador, ese software que tiene, ni siquiera necesita instalaciones, solamente, ahora lo vemos un poco con José Ignacio, pero solamente copiar una carpeta con el ejecutable y lo que necesita. Ese software va guardando, hace el nodo DICON de recepción, va guardando esos informes estructurados,
localmente, también sirve para que no perdamos ningún informe, y cuando uno desea enviar esos estudios a la Universidad de Tarapacá, al servidor central, que se puede hacer periódicamente, lógicamente pues con la frecuencia en función de la carga de trabajo o la frecuencia que uno quiera. En ese momento hay otra pestaña dentro del propio software, hay que conectar vía VPN a la universidad para enviar los estudios. En ese momento es cuando se produce la anonimización, en el envío del estudio desde el hospital a la universidad. El envío se hace por red privada virtual, por tanto, de alguna manera tenemos garantizada la seguridad de la comunicación, y lo que se almacena en Tarapacá ya es información anonimizada. Se eliminan los datos del paciente, de nombre, número de historia, número de cita, y lo único que se mantiene del paciente, porque es un objetivo del proyecto, es el sexo y la edad. Y lógicamente el centro y la sala que está enviando. Pero del paciente solo se conserva en el servidor edad y sexo. El resto de los datos se anonimizan en el proceso. No se guarda en el servidor de Tarapacá nada del paciente, datos personales, nada más que edad y sexo. En el ordenador local, en este que he comentado que hay que montar en el hospital, ahí sí, ahí los informes estructurados quedan guardados, pero solo quedan accesibles dentro del propio centro. Por tanto, entendemos que la seguridad en cuanto a la confidencialidad y al estar enviando fuera del hospital datos personales está garantizada. Yo creo que tengo por aquí, voy a compartir la pantalla. Un esquema un poco general de cómo era la instalación. Entonces, abajo a la derecha tenemos ese software, el DolQuack, el cliente de DolQuack que le llamamos. Luego vemos un poquito más cómo funciona. Pero una vez puesto ese ordenador en la red del centro y configurado el equipo de intervencionismo para enviar a él, pues estamos recogiendo datos. En el momento que queremos enviar a la universidad, abrimos un túnel VPN a través de Internet al servidor de la Universidad de Tarapacá y enviamos los estudios. Y quedan guardados allí, anonimizados, y luego el usuario puede acceder al interface de la Universidad de Tarapacá con su usuario, su contraseña y sus permisos, de manera que los datos de su propio centro son los únicos que puede ver. De entrada no puede ver los datos de otros centros, sí puede ver datos agregados, es decir, resultados totales a nivel de niveles de referencia y cosas de este tipo de toda la muestra. Pero en cuanto a los datos, cada hospital ve los suyos, aunque estén anonimizados. ¿Qué más podemos contar? Pues en cuanto a, quizá a lo mejor José Ignacio nos cuentas un poco sobre la presentación, el funcionamiento de este cliente. Del software que instalamos en cada hospital. A ver, un momentito. ¿Compartes tú estás compartiendo tú la pantalla? Sí, si quieres voy pasándote yo o como tú me digas. Es que no la veo ahora mismo. ¿Ah, no? No, yo no. Pero ¿Vosotros seguro veis, que los demás sí veis mi pantalla o Sí no? veo. Sí, estoy viendo Sí, la pantalla sí. compartida. A ver, es que tengo una configuración. Ahora. Vale, ahora, perfecto. A ver, muévelo. Bueno, tenía Vale. la Es diapositiva que yo general lo de tenía. los múltiples. No, es que tenía abierto también yo el PDF y no sabía si estaba viendo el mío o el tuyo. Ah, Y si es el tuyo. quieres pasarlo tú, cierro y compartes tú, y si es más cómodo. No, yo creo que realmente está todo puesto en el PDF. Este PDF pues resume tanto el esquema que ha comentado José Miguel como el funcionamiento del cliente que utilizamos. Ve pasando si quieres. Bueno, si quieres Está vamos todo a... escrito, sí, Sí, las funcionalidades es lo que ha comentado José Miguel. Es un cliente... No tan rápido. La anterior. Espera, voy a compartir. muy bien. Voy a compartir yo, si quieres. Venga, vale. A ver si hacerlo, porque es que estoy en un portátil. Todo tuyo. De todas formas, este PDF os lo enviamos, os vamos a enviar también, lo tiene Carlos, lo tienes tú también, Carlos, esto, ¿no? Os vamos a enviar también las instrucciones del DolQuack, de lo que es el servidor, para que veáis también la parte luego como usuarios en el servidor una vez que los datos están en Tarapacá. Vale.
Vale, entonces, lo que ha comentado José Miguel, la aplicación que recibe los estudios es una aplicación muy sencillita, que lo único que hay que hacer es coger esta carpeta, que es la que tiene el ejecutable, los archivos de configuración y librerías necesarias para el funcionamiento, y copiarlo en el escritorio. Entonces, una vez que está copiado en el escritorio, el sistema se inicia con un ejecutable, que es este de aquí, y una vez que se inicia, automáticamente detecta la IP del ordenador en el que se ha copiado el cliente, le asigna un puerto y un ITitle, que son los parámetros básicos de conectividad de ICON que necesitamos proporcionarle al ingeniero de Philips a la hora de definir el envío en la máquina y poderlos recibir aquí. Entonces, básicamente el sistema es muy sencillo. Veis que lo que hace es rápidamente, en cuanto se arranca, ya empieza a escuchar por un puerto de comunicación y estaría dispuesto a recibir los estudios. Los estudios los va recibiendo en una ubicación del sistema, del equipo, que es esta de aquí, y los va almacenando. Yo creo que hay una diapo aquí que la pone. Vale, a ver si Diego... Aquí, ¿veis? Una vez que empieza a recibir estudios, el sistema lo que hace es crear una carpeta que le llama estudios, y dentro de estudios, con una estructura de carpetas en el que el primer nivel es la fecha del estudio, va recibiendo cada informe estructurado que va recibiendo, y va almacenando los SRs. Estos SRs que veis aquí, los informes estructurados, como veis, está registrando el nombre del paciente. El nombre del paciente se registra siempre localmente, de tal manera que vosotros, en la máquina donde vayáis a instalar el cliente, siempre vais a tener todos los pacientes que habéis utilizado para el envío. Si por cualquier motivo los queréis reutilizar con otro propósito o volver a enviar, pues es muy fácil localizarlos, porque localmente siempre va a ser identificado por el nombre del paciente. Una vez que ya se han recibido y tenemos unos días de estudios, o un grupo de estudios que se definan, abrimos la VPN que comentaba José Miguel, y una vez que se ha abierto la VPN, que es muy sencillito de configurar, pues pasamos a la siguiente pestaña de Dolqua, que es la de enviar. El de enviar, lo que se recomienda y pone el documento, primero verificar que el otro lado está preparado para recibir. ¿Vale? No sé si, bueno, no me va a dar error, lógicamente, porque no me he conectado al VPN, pero simplemente es verificar que me da, efectivamente, me ha dado error porque no estoy conectado al VPN. Pero si estuviera conectado al VPN, pues hubiera verificado la conexión, y a partir de ese momento simplemente darle a enviar estudios. El enviar estudios, lo que el sistema va a hacer es ponerse a enviar todos los estudios que están en esta estructura, y a la vez va a hacer una copia de seguridad de los estudios enviados. Creo que está aquí. Aquí va a hacer un archivo de todo lo que se ha enviado, ¿vale? De tal manera que voy a tener una carpeta de estudios donde voy a tener los estudios para enviar. Según voy enviando, van desapareciendo de esa carpeta estudios y los va moviendo a la carpeta archivo. Si por cualquier motivo se interrumpe la conexión, no pasa nada, no se borra el estudio que no haya sido enviado, sino que va a permanecer en la primera carpeta de archivo, y dándole otra vez a enviar, pues volverá a intentarlo las veces que sea necesario. No sé si hay aquí alguna... No, aquí no hay más carpetas, ¿vale? Entonces, realmente es muy sencillo. Es totalmente desatendido el uso de la aplicación. Podemos dejarlo iniciado en el cliente. A ver, lo dejamos iniciado, empieza a recibir estudios, y el día que se decida me voy al ordenador, abro mi cliente VPN contra el servidor de Tarapacá, y me pongo a enviar, ¿vale? Está todo en el documento este que os hemos enseñado. De todas maneras, si Víctor va a venir, pues se lo enseñamos más en detalle y hacemos alguna práctica aquí directamente sobre el sistema. Pero realmente es muy sencillo. La clave está en que se van a crear unas carpetas según se van recibiendo los estudios,
y según vamos enviando, esos estudios desaparecen de esa carpeta y se mueven a un archivo local para tenerlos siempre respaldados los SRs. ¿Vale? No sé si entro en más detalles, José Miguel, ¿te parece o crees que es bastante esto? Yo creo que quizá mejor si con lo que os hemos contado tenéis ya alguna pregunta o algo que aclarar, pues vamos viéndolo. No sé, Víctor, Tomás. Por lo que veo, realmente es una sencillez fabulosa. Realmente es practiquísimo y obviamente creo que lo que vamos a tener no son problemas técnicos, sino problemas políticos con los hospitales. Lo técnico, seguramente, entre lo poco que podamos hacer nosotros, más la ayuda bien técnica que nos acaban de ofrecer, seguramente la cosa va a funcionar y bueno, lo vamos a tener, por supuesto, a Tomás para los posibles problemas, pero la verdad creo que desde el punto de vista técnico no requiere mucha ciencia todo esto. Y bueno, después sí, obviamente, a mí personalmente me va a venir muy bien tener, como me ofrecía recién José, la posibilidad de sentarme con ustedes a verlo funcionar un poquito. Eso va, creo que acelerar las cosas y bueno, y venir y empezar a trabajar. Y en lo político tendremos que ver si los hospitales individualmente, y yo creo que una buena idea en Argentina podría ser trabajar a través de lo que se llama el CASI, que es el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, poder llegar a la comisión. Bueno, conozco a varias gente de adentro, de modo que por ahí pidiéndoles de hacer una presentación en el colegio, presentando esto, el tema de los datos anónimos creo que es esencial para presentarlo. Sí, Creo que eso igual trabajando por ahí casi podemos creo llegar fácil. que lo tenemos que ver bien, porque ya tuvimos un proceso anterior con Carlos, con casi con el tema de adultos, así que mantenerlo, digamos, al margen hasta cierto punto para ver si podemos primero iniciar con los jefes de servicios y bueno, después paulatinamente quizás sumar al CASI, decir, pero por el momento, ya digo, porque pasó en una parte previa de la confidencialidad de datos, el tema de los datos es algo que quedó muy sensible desde un estudio anterior que quisimos hacer justo con la mano de Casi y quedaron muy sensibles y por eso yo creo están que tenemos reactivos. que ponerlo a funcionar a full en el hospital italiano, obviamente, y cuando eso esté caminando, empezar a caminar en el resto. Por eso yo digo que hay que salir a vender esta idea, y no sé tu experiencia previa, Patricia, pero las mías en el CASI han sido razonables, y creo que es la puerta de entrada a muchos lugares. Por supuesto, el trato directo con los jefes de servicio también vale. Bueno, eso lo iremos manejando a medida que la cosa funcione. Primero, por supuesto, arrancar en el italiano. Sí, yo creo que justamente ahí está la mayoría de las instituciones que vamos viendo y las que se van queriendo sumar, que todavía no sumamos, pero ya tenemos 3 o 4 más que se van a ir sumando, incluso de otras provincias. Justamente el primer, digamos, recelo que tenían era esto del tema de dónde quedan el registro de ellos, quién los va a manipular, quién va a tener el control de sus dosis y si van a poder manipularlos ellos, si van a poder usarlos para hacer sus propios papers o tenemos que esperar a que nosotros tengamos, digamos, como PRIPAL la prioridad. Esas pequeñas cosas salieron desde justamente estudios anteriores que venimos haciendo con la gente de adultos y bueno, dejarles bien claro que esto es totalmente diferente y que la parte de pediatría, por suerte son otros también cardiólogos, pues son cardiólogos pediatras, no son lo que tuvieron anteriormente, pero hay ese recelo todavía de qué van a hacer con mis datos, si yo los puedo usar, si lo van a usar ustedes, porque el tema de los congresos en un momento empieza a hacerse esto, se empieza a dejar de ver la realidad del estudio, que es empezar a hacer una dosis regional, y empiezan a ver esos pequeños detalles, lo quiero presentar yo, lo presentan. Entonces, dejarles claro que ellos pueden trabajar con sus dosis y que pueden hacer toda la cantidad de paper que quieran, creo que eso va a hacer a que poco a poco dejen, digamos, estos recelos y vean que va a ir funcionando. Bueno, el tema de la institución, justamente están viendo que uno
lo deje funcionando al sistema y quieren ver si no se les rompe el equipo, si no tuvieron algún tipo de problemas con el software. Entonces, desde mi centro realmente están avalando desde el inicio este proyecto y no tienen ningún problema con que nosotros ejecutemos en los 3 equipos que tenemos nosotros en las 2 sedes este programa. Lo único que estamos teniendo la demora burocrática es porque el tema que estamos con la Joint Commission y la mayoría de las instituciones también están, y eso quizás a ustedes están un poquito más habituales a todo este tipo de ritmo de auditorías. Nosotros las de auditorías internas y externas las estamos teniendo hace un par de años y están todos muy sensibles con qué es lo que nos van a pedir y qué es lo que vamos a hacer y a dónde vamos a derivar los datos. Entonces, como estamos en una primera ola de todo lo que tiene que ver con el tema de la Joint, si bien ya tenemos hace un par de años, todas las instituciones que tienen la parte de pediatría también están con la Joint, lo que es el Austral y lo que es también Córdoba, están muy reticentes con eso, porque no, bueno, ahora la Joint nos va a pedir, entonces quieren cerciorarse que toda esa parte de papeleta esté ok, y de ahí en adelante van a empezar a trabajar. Yo creo que viendo que en el italiano que tenemos la Joint, que estamos auditando nuevamente y que dan el permiso para instalar este software, el resto va a ser cada vez menos preguntas y se van a animar a instalarlos en sus lugares. Sí, yo creo que sin duda tenemos que centrarnos ahora, olvidamos un poco de la parte política, centrarnos en la parte técnica y poner a funcionar en el italiano. El resto vendrá después y con el tiempo. De modo que, bueno, necesitamos el apoyo en esto, la información que nos puedan mandar. Sin duda el apoyo que me puedan dar en Madrid va a ser de suma utilidad. Y bueno, la idea es marchar puntualmente a que ponerlo esto a funcionamiento y ver cómo va, por lo menos de la primera institución. Yo creo que perdón. tanto Patricia como Víctor y Tomás, creo que hay 3 aspectos importantes a destacar en ese primer proyecto de obtener autorizaciones y la parte política. Es hacer hincapié en que se trata de un proyecto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, que de alguna forma no tiene ningún fin ni comercial ni controlar datos. Los datos siguen siendo de los hospitales. Se trata de obtener una muestra de todos los hospitales para tener esos niveles indicativos de buena práctica a nivel de la región, y Latinoamérica y el Caribe va a ser la primera región del mundo que tendrá eso si lo conseguimos, después que el software y el proyecto o el DOLQUA ya está funcionando en España desde hace bastante tiempo, que se han obtenido las autorizaciones, que ya hay en el programa OPRIPALC un hospital de Chile conectado y que ya ha mandado algunos datos y que la idea es un poco abrirlo. Y de todas formas, por si os sirve, Carlos os puede pasar una publicación que recientemente hemos hecho en el British Journal of Radiology, donde hemos destacado las ventajas y algunas limitaciones también que tiene este tipo de software para ayudar en la seguridad radiológica del manejo de los procedimientos. Lo que hemos publicado es tal y como lo tenemos en Madrid, que no se refiere únicamente a intervencionismo. Tenemos también gestionándose niveles de referencia para tomografía computarizada, para PET-CT, es decir, para muchos procedimientos. El acuerdo que se ha hecho con la Organización Mundial de la Salud para OPRIPALC se refiere a los aspectos de los equipos de intervencionista, pero que si os pasa, Carlos, ese trabajo del British Journal of Radiology, os puede servir también para ver, porque está presentado allí en las conclusiones, las ventajas que tiene el manejar ese tipo de equipos para ayudar en optimizar lo que estamos haciendo dentro de los servicios de intervencionismo. Muy bien, profesor, muchas gracias. Sí, el trabajo yo lo compartí el día mismo que usted me lo envió, lo compartí a todo el grupo de OPRIPALC, así que está en las manos de los colegas y si no está, se lo vuelvo a enviar. A mí me gustaría poder aprovechar y darle el espacio a Mauricio Reagada, que nos pudiera contar la experiencia que hemos tenido en el Hospital Roberto del Río, que si bien es cierto, hicimos la instalación de DOLQUA, pero hemos tenido todos los problemas que se les pueden presentar a otros hospitales, y para poder solucionar eso, justamente él estuvo la semana pasada trabajando en vivo y en directo en Santiago. Ustedes saben que la Universidad de Tarapacá está en una ciudad que es Arica,
y está a 2.000 kilómetros de Santiago, así que no es cosa de tomar un bus, no, había que planificarlo. Y Mauricio y Ana, que son los colegas con los cuales yo estoy trabajando el proyecto acá en la universidad, han estado puestos pero ahí con toda la energía y las ganas para poder solucionar esto. Así que, Mauricio querido, te cedo la palabra brevemente porque aprovechemos que tenemos a los dos José para que nos puedan ayudar también a destrabar de una vez por todas lo que pasa en el Roberto del Río y les sirve también de experiencia a nuestros colegas en la Argentina. Adelante, amigo mío. Aló, ¿qué tal? ¿Se escucha? Maravilloso. Perfecto, muchas gracias Carlos y también a todos también por estar presentes. Nuestra experiencia básicamente fue como universidad haber instalado el servidor del QA que recibió datos efectivamente hace un par de meses atrás del Roberto del Río, un hospital de Santiago. Y después dejó de recibir porque hay que actualizar algunos datos como la IP de la máquina que recepciona las muestras. Y ahí hay un problema también de permiso. Hay dos tipos de permisos acá. Uno es de la autorización de sacar los datos de la red interna y otro después de enviarlos hacia afuera. El de enviarlos hacia afuera es un proceso un poquito largo que ahí los colegas de Argentina van a tener que conversar bien cómo lo van a hacer, porque pasa por un tema de protección de datos, de ley de datos. Y por lo menos en Chile estamos en eso. Algunos hospitales están entrabados en eso. En el Roberto Río entonces, la semana pasada trabajamos con el técnico de Philips, de la máquina, donde finalmente le habilitaron un IP para que pueda recepcionar los datos desde el angiógrafo de la máquina de rayos. Y lo que no se pudo hacer después es el envío hacia el computador que nosotros dejamos ahí para que después envíe los datos hacia el servidor acá en Arica, a la ciudad de Arica. Por lo tanto, ya ese es un problema interno del hospital de configuración de un IP local, ya más aparte de la que le habían asignado o renovado de forma anual a la máquina de rayos. Entonces, ayer quedaron de revisarlo y hoy día pregunté a Daniela, me dijo que a lo mejor iba a tener noticias. Así que teniendo esa noticia, ya el computador, el laptop que dejamos podría recibir las muestras nuevamente y de ahí enviarlos de forma normal acá al servidor. Estás muteado, creo, Carlos. Sí. Como bien decía Mauricio, el tema de los permisos es lo más complicado, porque claro, está a la disposición de los colegas, de la propia institución, de Philips o de Siemens, de quien sea, pero claro, como esto es desconocido y hay un cuidado, un celo en que puedan ingresar a la red interna de los hospitales. Entonces, ese es el mayor conflicto que hemos experimentado nosotros acá en Chile, y es bueno también que ustedes lo sepan allá para que se puedan adelantar a aquello. Y me parece que ese tema, nuestros colegas en España, por el tiempo que llevan ya trabajando, está mucho más socializado y hay menos temor de las instituciones a poder aperturar esas conexiones informáticas. Pero bueno, en esta parte del mundo estamos con esos temores y bueno, por eso lo hemos ido demorando. Así que es importante porque acá nos está pasando las cosas, las particularidades que se viven en este lado del charco, que son distintas a las que se pueden vivir en Europa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, yo creo que lo que decía Eliseo es esencial para poder difundirlo acá, que es el apoyo de OPS y OMS y de IAEA. O sea, eso creo que es una puerta de venta muy, muy, muy grande como para poder ingresar. Estoy seguro que eso va a ser un argumento fuerte cuando empecemos con la idea de difundir esto más allá del hospital italiano. Muy bien. Ahí me gustaría hacerle una consulta a Tomás. Tomás, tú que manejas la parte informática, acá tanto Patricia como Víctor van a requerir alguna autorización de las empresas que son las dueñas de los equipos para poder acceder a los equipos. ¿Cómo ves tú esa parte? A ver, en Argentina, bueno, yo trabajé bastante en el hospital italiano, estuve encargado también de conectar la red de Philips con el hospital italiano, así que los conozco bastante. Y la realidad en Argentina es que si este proyecto se instala y funciona correctamente en el hospital italiano, el resto de los hospitales no van a hacer más problemas. Porque digamos que para mí el hospital italiano es uno de los
más complicados en temas de requisitos, de conectividad y todo. Por mi experiencia, las conexiones se lograron no por un tema técnico, porque la verdad que el sistema técnico que tienen, el departamento y todo, es una maravilla, digamos, y lo conectan rápido. El tema es tener la autorización de quien corresponde y que den el aval, y luego después la conexión se hace, eso no hay problema. Así que la realidad es que lo que son las conexiones, VPN y eso, no hay problema, sino que el problema lo veo más que nada en la autorización misma de que, bueno, que habiliten esa conexión. Eso es lo más complejo que veo. Por otro lado, tengo una consulta con respecto a las licencias, porque tengo entendido que algunos equipos vienen con licenciamiento del DICOM SR, o sea, del reporte estructurado. Yo no sé si todos los equipos de Philips acá en Argentina tienen la licencia para poder generar esos archivos. Yo no sé si tuvieron algún problema con eso en España, si todos los equipos ya venían por defecto. Nosotros los equipos a partir de aproximadamente 2010, los Philips Alura, la serie de los Alura, cuando tenían servicio de boardlist, Sí. La licencia de boardlist habilitaba simultáneamente, cuando ya se habilitaba boardlist, se habilitaba, entre otros, la posibilidad del uso del informe estructurado. En equipos más antiguos había que instalar, si no lo tenían, las licencias asociadas a lista de trabajo para que esto se pudiese habilitar. Desde luego, de 2010 para acá, todos tienen por defecto la generación y el envío del informe estructurado, y la configuración es relativamente sencilla, aunque efectivamente tienen que participar. Yo creo que sí, salvo que sean equipos anteriores a 2010 que podrían requerir y que no estén trabajando con lista de trabajo, que se estén identificando los pacientes manualmente, entonces a lo mejor es necesario habilitar algún tipo de licencia. Bien. Sí, la mayoría tienen worklist, y la verdad que hubo un recambio bastante grande hace un par de años, digamos, y hay varios Aluras instalados, así que yo calculo que no debería haber problemas con eso. Esto, Tomás, si hay que charlarlo con Philips, quien está de director de la parte de intervencionismo en este momento es Manuel Pena, que en particular fue alumno mío, o sea, ser viejo tiene algunas ventajas, y es tener gente ubicada por ahí. De modo que si querés hablarlo con él directamente, avísame y lo conversamos con él. Bien, bien. No, yo, a ver, desde el punto de vista de Argentina, más que nada, lo que es la parte de conectividad, lo veo dentro de todo bastante accesible. Como trabajé en Philips, tengo contacto de Philips, de General Electric también, de casi todas las empresas que están acá, así que sé a quién molestar y quién es el que más conoce sobre la parte de conectividad, así que en ese sentido yo no le veo ninguna complicación. Lo que sí, lo que les comenté antes, es el tema de, más que nada, acá se necesita la aprobación de la parte directiva, y una vez que está la aprobación de la parte directiva, luego la parte técnica, eso se va a resolver. Eso no le veo mayor complicación. Muy bien, perfecto. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención más, como para ir cerrando la reunión, por favor. No, yo, Carlos, solamente pediste entonces los contactos de mail de los José, como se han referido acá. El de Eliseo lo tengo, y contactarme por ahí con ellos, bueno, por mi estadía por allá, y seguramente van a tener la desgracia de recibirme un buen rato por allá. Muy bien, muy bien. Pati. Eso está hecho. Bárbaro, por suerte quedaron bastante claras ciertos temas. Una sola me quedó medio colgado. En el tema del puerto yo tengo 3 equipos, 2 en una sede y otro distanciado. ¿Podemos usar la misma PC, digamos, el mismo portátil con los diferentes IP que nos dan, o necesitamos una PC para cada IP que nos provean? No, si están en la misma red no hay ningún problema. Si se ven entre sí los equipos, no hay ningún problema. Un solo ordenador puede estar recibiendo de los 3 equipos, ¿no? Eso no supone limitación. Yo creo que la limitación principal es, primero, que el equipo es el ordenador
tiene que estar en la red del hospital conectado en la misma rango al equipo de angiografía, y ese ordenador idealmente tiene que permitir acceso a Internet para abrir la VPN. Ahí es donde está en muchos centros la limitación, ¿no? Eso es lo más cómodo, es que permite hacer las dos cosas. Excelente. Vale, gracias. Sí, ahí tienen los dos centros, están los dos conectados en la misma, o sea, son redes separadas, pero se vinculan, así que tanto San Justo como Central está todo conectado. Eso no hay problema. Perfecto, pues muy bien. Agradecer a cada uno de ustedes su presencia y le cedo la palabra al profesor Bañó para que pueda cerrar la reunión, profesor, si es tan amable. Bueno, yo nada, agradeceros a todos, deciros que si lo conseguimos, pues el que en un proyecto como este que ha empezado la Organización Mundial de la Salud y que está promocionando, conseguimos que haya más hospitales, que eso después serán los propios hospitales los que podrán decir, y los propios cardiólogos, yo estoy participando en este proyecto, estamos conectados, estamos mandando los datos para tener unos niveles regionales que nos indiquen o que podamos medir nuestra práctica, porque lo que normalmente decimos los físicos es que lo que no medimos no lo podemos comparar. Por tanto, si llegamos a tener esos niveles regionales, será Latinoamérica y el Caribe la primera región del mundo que los tenga, y yo creo que participar en el programa es algo que hay que vendérselo también a los directores gerentes de los centros, que es un prestigio para el propio centro, ¿no? Por tanto, y que está, de alguna forma, está garantizado con la experiencia previa en España y del primer hospital que estamos conectando en Chile, el que los datos que llegan a ese servidor central son datos anónimos, que no hay problemas de fugas ni de acceso a las redes internas de los hospitales. Por mi parte, gracias a todos por estar aquí. Esperamos que sigamos y que recibiremos a Víctor con mucho gusto en Madrid. Ahí estaremos, Eliseo. Nos vemos entonces. Perfecto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buena tarde. Hasta Muchas luego. gracias a Gracias por todos. todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy amables.